Nota del escritor Ramiro Contreras. Existen muchas versiones que intentan explicar el origen de la celebración conocida como el Día de Brujas, y en realidad nadie sabe con certeza el cuándo, cómo, dónde, y mucho menos el porqué de esta mística celebración. En cada religión del mundo hay una teoría propia. Inclusive hay países que tienen 2 o 3 teorías diferentes. Se podría hablar durante horas al respecto. Simplemente yo conozco más de 200 posibles orígenes del Día de Brujas o Halloween. Entre tantas teorías, hay una que me parece la más coherente. Se remonta a hace más de 3000 años, justo en el corazón mágico de Europa. Los celtas celebraban algo llamado Samhain, que se podría entender como el equivalente al Año Nuevo occidental. La fecha en la que ellos llevaban a cabo su fiesta era el 1 de noviembre. En vísperas de su celebración, es decir, la tarde-noche del 31 de octubre, los celtas tenían la creencia de que los espíritus de los muertos viajaban a nuestro mundo. Tenían la misma creencia respecto a otros seres, tales como las hadas y los demonios. Cuando las ánimas y los demás seres completaban su viaje hacia el mundo de los vivos, presentaban sus respetos y sus ofrendas a Laut, el dios del sol. Le pedían que fuera bondadoso con ellos y les otorgara el permiso de estar viajando a la tierra durante una temporada. El dios del sol siempre era benevolente con ellos, y a partir de la siguiente noche podían viajar al mundo de los vivos cada día. Por eso, las noches se volvían cortas y frías, hasta que, con la llegada de la primavera, todo volvía a la normalidad. Durante esa celebración se hacían sacrificios de animales. Había danzas alrededor de las hogueras y las personas se disfrazaban con pieles de animales o se pintaban con la sangre de los mismos. Inclusive se permitía el uso de máscaras. Los celtas, con tal de asegurarse de que los seres de las otras dimensiones llegaran a la tierra, tenían la costumbre de dejar alimentos y bebidas fuera de sus casas. Lo hacían a modo de incentivo, ya que si tales seres no acudían para hacer su petición al dios Sol, ellos no podrían celebrar su año nuevo. Esos dos sucesos siempre iban de la mano. Con el pasar de los siglos, apareció la iglesia. Su exorbitante expansión terminó aplastando y absorbiendo creencias y tradiciones de muchos rincones del mundo. Fue así que la celebración del Año Nuevo celta pasó a llamarse Día de Todos los Santos, y en vísperas de ese día, en lugar de danzar alrededor del fuego, se comenzó a encender velas en honor a los difuntos. Y es a partir de ese punto que hay que dejar el contexto histórico y adentrarnos en lo esotérico, porque, según algunas fuentes, esa práctica de encender velas la adoptaron las brujas para crear su propio ritual. Las brujas, de alguna forma retorcida, empezaron a utilizar las velas para atraer a las tinieblas, llamar a los demonios, blasfemar contra Dios, manipular a los muertos y también para causar dolor a los vivos. Por eso, el 31 de octubre pasó a ser conocido como el Día de Brujas, ya que es cuando su poder está más alto y concentrado. Para las brujas, las velas son sumamente importantes. Lo que ocurre con las velas es que están ligadas a las deidades, independientemente de que sean malévolas o benévolas, y, por lo general, una sola bruja no puede canalizar semejante poder, pero un grupo sí. Por eso lo usan las sectas. Algunas velas entran en la categoría de velas mayores. Existe otra categoría de velas, las menores. Están las velas de color café y color naranja, también la vela gris y la vela rosa. Sus funciones están más apegadas a lo espiritual, sanación del alma y el amor. Espero que la información les sea de utilidad. Sin más que añadir, los dejo con 4 relatos del día de hoy. Rituales de magia negra. La brujería es el tipo de magia óptimo para conseguir poder sobre las demás personas, para dañarlas y para manipular su moral. La naturaleza de la brujería permitía compensar las situaciones desfavorables en las que se encontraban las personas de nivel más bajo. Era la única forma que los pobres y los oprimidos encontraron para mermar, aunque fuera un poco, el poder de los infames. Y contrario a lo que se puedan imaginar, la brujería también se puede utilizar para ayudar a personas. Por ejemplo, la limpia con huevos de gallina negra.
Eso me consta porque mi madre me llevó con una bruja de magia negra para que me salvara la vida después de que los doctores le dijeron que no había nada que hacer por mí. Todo comenzó durante el Día de Brujas del año 2005. Habíamos salido todos en familia a pedir dulces. Yo tendría como 8 años. Los tíos que tenían camionetas nos habían llevado a todos los primos a recorrer la ciudad durante la noche. Primero fuimos al centro, después recorrimos la avenida Guerrero, que es la principal de toda la ciudad. Cuando terminamos, todos los niños habíamos llenado nuestras bolsas con dulces. Incluso llevábamos dentro de los pantalones. Pensamos que ya nos iríamos a la casa de la abuela, pero no. Los tíos nos llevaron a la colonia Madero, que es un lugar en donde siempre ha vivido pura gente de mucho dinero. Esas personas habían construido sus fortunas ahorrando, no gastando en cosas tan banales como regalarles dulces a los niños. Los tíos no nos llevaban a pedir dulces, sino a que viéramos las decoraciones tan excéntricas e impresionantes que esa gente ponía en sus casas. Aquello era un espectáculo de luces. Los ricos se peleaban por ver cuál de todos ellos decoraba su casa con los adornos más costosos. Había fantasmas inflables, estatuas de gigantescos monstruos, casas enteras cubiertas de telarañas, espectros colgando de los árboles, arañas enormes sobre los techos, figuras animatrónicas de todo tipo y calabazas. Las personas de dinero siempre llevaban todo al siguiente nivel. Los postes de toda la colonia también estaban adornados. Les habían puesto brazos de calavera. Inclusive las coladeras estaban adornadas. Tenían un líquido rojo simulando la escena clásica de It. Hubo una casa que me dejó impactado. Tenían cadáveres falsos tirados en el jardín, una nave ovni y un extraterrestre muerto, acomodado de tal forma como si hubiera intentado entrar a la casa. Era algo increíble, y para sorpresa de todos, una de las casas estaba dando algo a los niños. Mis tíos se estacionaron cerca para que nos bajáramos y fuéramos a la casa. Estaban dando billetes de 100 pesos. Fue genial. Ya estábamos caminando de regreso a las camionetas cuando un niño con un disfraz muy extraño se me acercó y me preguntó si yo quería probar el mejor dulce de todo el mundo. Por supuesto que le respondí que sí. El niño sacó de su bolsillo una envoltura negra. Me dijo que me entregaría el dulce, pero que yo debía decir unas palabras raras. Supongo que era en otro idioma porque eran un poco difíciles de pronunciar. Al decir las palabras, el niño me entregó la envoltura. Dentro estaba el dulce y de inmediato me lo comí. Después corrí para alcanzar a mis primos y todos subimos a las camionetas. Le dijimos a los tíos que nos habían dado 100 pesos. Nos preguntaron si queríamos comprar algo. Éramos 13 niños en total, así que teníamos 1,300 pesos. Acordamos ir al único lugar abierto a esa hora donde vendían pizza. Compramos 7 pizzas. Ahí mismo compramos un montón de refrescos y fritos. También llevamos botes de helado. Aquellos años las cosas no estaban tan caras como ahora. Por eso nos sobró suficiente dinero para ir a Blockbuster y rentar unas películas. La noche estuvo genial, pero al día siguiente amanecí sintiéndome muy mal. Fui al baño, tenía una sensación como si quisiera vomitar, pero no tenía asco ni náuseas. Cuando fui al baño y abrí la boca, un hilo de saliva con sangre empezó a salir de mi garganta. Yo esperé unos momentos a que eso dejara de salir, pero no ocurrió. Pasaron 5 minutos y yo seguía igual. Cerré la boca intentando cortar el flujo, pero tuve que volver a abrirla de inmediato porque la boca se me llenó de saliva y sangre. Grité por ayuda. Todos nos habíamos quedado en la casa de la abuela. El primero en llegar fue el primo mayor. Me preguntó qué pasaba. Abrí la puerta y pudo verlo con sus propios ojos. Él corrió a avisarle a los abuelos y a los tíos. Ellos estaban desayunando en la galería de arriba, por eso no me habían escuchado. Bajaron, nadie supo cómo ayudarme. Entonces tomaron la decisión de llevarme al hospital. Les llamaron a mis padres para informarles en qué hospital estaría yo. Entramos al área de urgencias. La enfermera me llevó a una camilla. Me acostaron de lado y me pusieron un recipiente al lado para que ahí cayera el líquido que aún me estaba saliendo de la garganta.
Para ese momento había pasado más de media hora desde que me había despertado, por eso me sentía débil. A los pocos minutos vino un doctor, me puso un suero vía intravenosa y dijo que cuando se terminara el suero ya veríamos qué seguía. Luego de un rato llegaron mis padres. Yo justo me estaba quedando dormido. Intenté mantenerme despierto cuando los vi, pero estaba tan agotado que no pude hacerlo. Cuando desperté, el suero que me había puesto el doctor se había terminado. Mis padres seguían ahí. Platicamos de lo que había pasado. Entonces llegó el doctor. Me revisó. Yo ya no estaba arrojando saliva con sangre. Por eso el doctor dijo que ya podía irme a casa. Cuando me senté, empecé a sentir que me faltaba la respiración. Mi estado de salud se puso muy mal. Yo no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Lo único que supe antes de desmayarme era que me estaban poniendo el respirador artificial. Cuando recuperé la conciencia, me dijeron que estando inconsciente había convulsionado 2 veces. Estuve en el hospital más de una semana. Me revisaron varios doctores, me hicieron pruebas y estudios, y nadie sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo cada día me sentía peor. Tenía intensas migrañas, orinaba sangre, se me doblaban los pies hacia adentro, me crujían los huesos, mucho vómito, sentía hormigueo en el cuerpo, entre otras cosas. Entonces, mis padres, hartos de la situación, decidieron sacarme del hospital y me llevaron directamente con una bruja de magia negra. Ella, nada más al verme, les dijo a mis padres que me llevaran a un cuarto donde ella tenía dibujados unos extraños símbolos en el suelo. Me acostaron sobre esos símbolos. La bruja aún no preguntaba nada a mis padres. Ella simplemente dijo que me urgía una limpia con huevo de gallina. Mis padres dieron carta abierta para hacer lo que fuera con tal de que me sintiera mejor. Yo estaba consciente, podía ver y oír todo. La bruja trajo un huevo y empezó a frotarlo por todo mi cuerpo. Después agarró una barra que parecía jabón y comenzó a tallar mi frente. El olor de esa barra era peculiar. Era como una mezcla de aceite y chocolate. El huevo y la barra los envolvió en lo que parecía ser algodón y colocó todo dentro de un vaso que contenía un líquido de color dorado. La bruja les dijo a mis padres que debíamos esperar unos minutos en lo que el algodón se deshacía dentro del líquido, y mientras tanto debían cargarme y llevarme al patio. Ahí ella tenía un bote con un agua mágica. Eso fue lo que dijo. Mis padres me llevaron. El bote era grande. Yo podía meterme dentro y me llegaba hasta el cuello. Estaba lleno de agua. La bruja les dijo a mis padres que me soltaran, que yo debía mantenerme de pie con mis propias fuerzas. De lo contrario, el agua mágica no surtiría efecto. Mi madre le preguntó qué contenía el agua mágica. La bruja le dijo que era una mezcla de ruda, albahaca, manzanilla y cera de vela negra. Todo eso lo mezclaba con agua de río extraído durante la luna llena. Mientras ellos conversaban, yo me estaba esforzando para sujetarme bien del borde del bote y así mantenerme de pie, pero las fuerzas se me estaban acabando y se lo dije a la bruja. Ella me miró preocupada y dijo que eso era una mala señal, que el agua mágica debería estarme dando fuerza. Volteó a ver a mis padres y dijo que tendría que hacer una oración, que eso sin duda alguna me ayudaría, pero que mientras ella rezaba mi vida estaría en peligro y que ellos no podrían ayudarme, que solo mi fuerza de voluntad me salvaría. Mis padres, con una muy notable angustia, estuvieron de acuerdo. Yo también lo estaba. En cuanto la bruja empezó a rezar, el agua subió ligeramente su temperatura. Cada que la bruja terminaba el rezo y volvía a empezar, el agua se sentía más caliente. Aquello se estaba volviendo insoportable. Sentía que mi piel se estaba derritiendo. Entonces, un brazo salió del fondo del bote y me sumergió en el agua. Mis padres gritaron. La bruja no paró de rezar. Cada que terminaba y volvía a empezar, lo hacía con más fuerza y más rápido. Yo intentaba luchar por liberarme del brazo que me sujetaba, pero no podía. La bruja repitió tantas veces el rezo que me lo aprendí casi de memoria. Oh, vela negra, te invoco a ti con la maldición del enemigo. Tómala en tus llamas, aflígela y quémala.
Con las cenizas cubre al enemigo. Visítalo con una doble mezcla de la maldición que ha descargado. Hazlo entender que él vive portando espadas. Muere por ellas. La bruja terminó de rezar por última vez. Su voz ya eran puros gritos desgarradores, pero en cuanto terminó, yo logré liberarme. Me alcé con tanto impulso que incluso tumbé el bote derramando toda el agua, la cual, por alguna razón, se había vuelto negra y espesa como si fuera petróleo. Mis padres me quisieron ayudar a levantarme, pero la bruja les dijo que no intervinieran, que yo debía hacerlo solo, y sí pude. Los 4 volvimos al cuarto donde habíamos estado primero. El líquido de color dorado que estaba en un vaso ya había disuelto el algodón. Ese vaso de vidrio estaba repleto de gusanos. La bruja nos dijo que alguien me había atacado con una maldición muy poderosa y que no solamente me quería matar, sino que estaban tratando de apoderarse de mi alma. El agua y los rezos me habían devuelto la vitalidad. De hecho, me habían librado de la maldición, pero eso, en realidad, no era una buena noticia, porque la maldición no había desaparecido. Solamente con ayuda de los rezos, la maldición había dejado mi ser para voltearse en contra de la persona que me había atacado. La bruja les dijo a mis padres que debían colocar 13 velas negras dentro de mi cuarto, que no ayudarían en nada, pero que nos avisarían antes de que la situación se fuera a complicar de nuevo. Yo podía dormir tranquilo por algunos días, tal vez un mes, en lo que el agresor encontraba la manera de deshacerse de la maldición para enviármela de nuevo. Cuando eso ocurriera, todas las velas se apagarían, y en ese mismo momento nosotros deberíamos regresar con ella. Mientras tanto, no había nada más que hacer. No pasaron ni siquiera 3 semanas cuando una noche, antes de que me quedara dormido, las 13 velas se apagaron. Yo corrí a avisarle a mis padres. Fue un lunes, volvimos con la bruja. Dijo que tendríamos que esperar a la madrugada del miércoles para hacer el siguiente ritual, porque era cuando tendríamos más oportunidades de tener éxito debido a la luna nueva. Esa noche tuve que dormir en el cuarto de mis padres para que ellos estuvieran al pendiente de mí. Afortunadamente, solo me empezó un ligero dolor de estómago, pero pude dormir bien. La noche del martes ya no pude dormir debido a un fuerte dolor de cabeza. Me dio calentura, yo sentía que los ojos se me iban a salir. El miércoles por la madrugada volvimos con la bruja. Ella nos estaba esperando. Tenía una mesa preparada con velas blancas, mucho ajo y copas cristalinas que contenían diferentes cosas. Nos sentamos alrededor de la mesa y nos tomamos de las manos. La bruja dijo una oración de purificación y nos soltamos. Después tomó un alfiler y me pinchó el centro de la palma izquierda. Agarró mi mano y la colocó sobre una de las velas. Una gota de mi sangre cayó sobre esa vela y la apagó. Ella agarró la copa que tenía sal y la espolvoreó por toda la mesa. Entonces tomó 2 ajos y los puso al centro de la mesa. Los ajos los perforó cada uno con un alfiler. Sacó hilo negro, amarró un extremo al dedo índice de mi mano derecha y el otro extremo a uno de los alfileres que estaban enterrados en un ajo. Después fue por una piedra transparente y con esa piedra aplastó el otro ajo y el alfiler se partió en 2. La bruja agarró una de las cabezas del ajo que había aplastado y se lo comió a mordidas. Luego se comió una de las mitades del alfiler que había estado en ese ajo. Agarró la otra copa de cristal. Tenía un líquido blanco dentro. También se lo bebió. Dejó pasar unos segundos. Luego escupió dentro de la copa donde había estado la sal. La saliva de la bruja era de un color verdoso. Ella movió la copa en mi dirección, dando a entender que yo debía tomarme lo que ella había escupido. Mi madre y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Mi padre le preguntó a la bruja si era realmente necesario. Ella, muy seria, respondió: a menos que quiera ver morir a su hijo. Entonces lo bebí. La bruja empezó a rezar una oración que parecía una mezcla del Padre Nuestro y del Credo, pero en lugar de hacer referencia a Dios, lo hacía al diablo. Yo empecé a sentir mucho asco. La bruja, sin dejar de rezar, se levantó de la mesa y se alejó. Mis padres hicieron lo mismo.
Entonces sentí como si algo dentro de mí se hubiera hecho pedazos. Vomité. Fueron litros y litros. Primero aventé una sustancia transparente, luego un líquido negro. También arrojé plantas, lodo, cera y pedazos de aluminio. Quedé de rodillas casi sin fuerzas. La bruja caminó hacia mí, metió 2 dedos en mi garganta y sacó el dulce que me había dado el niño. Mis padres y yo estábamos sorprendidos. El dulce había salido intacto, como si yo no lo hubiera masticado. La bruja me preguntó quién me había dado el dulce, y yo les conté todo. Ella estaba intrigada. Decía que un ataque como el que me habían hecho a mí no era común, y definitivamente no era aleatorio. No me dieron ese dulce por casualidad. Estaba hecho específicamente para mí. El enigma era ¿por qué? No había forma de saberlo. Lo importante era que la maldición ya estaba destruida. De todos modos, la bruja le sugirió a mis padres que me mantuvieran protegido por un buen tiempo. 9 años para ser exacto. Les explicó que debían tener un mueble al lado de mi cama. Ahí debían de colocar 2 velas blancas, una copa de agua con sal. Había que cambiar el agua todos los días. También tenían que darme a beber un té de menta cada 8 días. Debajo de mi almohada tenía que colocar hojas de eucalipto y cambiarlas cada que se marchitaran. Adicional a ese, todos los martes tenían que darme una gota de aceite de gardenias y todos los jueves una gota de aceite de rosas. Cada que hubiera luna llena, debían untarme en la frente una mezcla de hojas de laurel, hojas de boldo, ajo, carbón y talco. Por último, debía guardar todas las muelas que se me cayeran y hacerme una pulsera o collar con mis piezas dentales. Durante 9 años, seguimos las indicaciones que la bruja nos dio. Han pasado varios años desde que dejamos todo eso atrás. Actualmente estoy por cumplir 26 años y puedo recordarlo todo como si hubiera sido ayer. Estoy consciente de que la magia negra y sus derivados, tales como la brujería, tienen una fama muy negativa, pero al menos en lo que a mí concierne, estoy vivo gracias al esfuerzo de una bruja. El crimen de la bruja. Mi abuela, a pesar de que todos sabíamos que sabía mucho sobre brujas, jamás me quiso hablar de los macabros rituales que practicaban las brujas. Cada que yo le preguntaba, ella me respondía que esas cosas no eran de Dios y que mientras menos supiera, mejor. A mí me daba mucha curiosidad el por qué mi abuela sabía tanto sobre brujas. Ella no era una, eso lo puedo asegurar, pero debía haber un motivo. Se lo pregunté a mi madre y ella nunca me dijo nada. Desconozco si ella en realidad no sabía o si no quería decirme. Un día, cuando yo tenía 15 años, mi abuela murió. Ya era grande. No fue un suceso que estuviéramos esperando, pero debido a su edad, sabíamos que podría suceder tarde o temprano. La velamos en la casa de la mayor de mis tías. Después fue llevada hasta el cementerio del pueblo. Hasta ese punto, todo parecía tratarse de un funeral ordinario. Pero cuando el ataúd de mi abuela ya estaba siendo cubierto con tierra, volteé hacia algunos árboles que estaban lejos. Ahí pude ver unas aves extrañas. Nunca había visto algo parecido. Mi papá estaba cerca. Fui con él y le dije sobre las aves. Él volteó a verlas. Luego me dijo que mejor las ignorara, que esas eran brujas, y si las veía mucho podían enojarse conmigo. Eso me asustó. El resto del tiempo que estuvimos en el cementerio ya no volteé a verlas, pero una voz dentro de mi cabeza me decía que era mucha casualidad que hubiera brujas el día que estábamos enterrando a mi abuela. Esos 2 hechos claramente estaban relacionados, aunque yo no tenía ni la más remota idea de cómo. Finalmente nos retiramos del panteón. Mis padres y yo vivíamos cerca del lugar, a menos de 1 kilómetro. Por eso podía visitar la tumba de mi abuela cada que yo quisiera. Habíamos sido muy unidos. Yo iba al cementerio una vez por semana. En una de tantas ocasiones encontré 4 velas encendidas a los costados de su tumba, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo.
Además, sobre la lápida había una fotografía y ropa interior, que supe que le pertenecía a la mujer de la foto. Fue un momento muy impactante, porque era evidente que se trataba de brujería, posiblemente un amarre o algo parecido. De inmediato fui a buscar a la persona que se supone debería cuidar el lugar por la noche. Lo llevé hasta el lugar de descanso de mi abuela y le exigí que me explicara por qué esas cosas estaban ahí. El señor me dijo que eso debería preguntárselo a mis padres. Su respuesta me dejó muy confundido. Esa persona me explicó que, aunque no era tan común, las brujas sí iban de vez en cuando al panteón durante las madrugadas para hacer trabajos, pero siempre que lo hacían, se ponían a merodear en el lugar hasta que decidían en cuál tumba harían sus oscuras prácticas. Pero la noche anterior, 2 brujas habían llegado directamente a la tumba de mi abuela para hacer lo suyo. Según el trabajador, eso significaba que las brujas tenían algo personal con mi abuela. También me aseguró que ellas volverían una y otra vez para utilizar la lápida de mi abuela como su mesa de trabajo. Me dejó en claro que él no haría absolutamente nada, y que si no estaba de acuerdo, me dejaría una noche dentro del panteón para que yo personalmente cuidara la tumba de mi abuela. Me fui muy molesto por la actitud del trabajador. Estaba asustado porque esa persona me aseguró que las brujas seguirían molestando el descanso de mi abuela. En cuanto llegué a casa, mis padres se dieron cuenta que yo estaba molesto. Me preguntaron qué había pasado y les dije que había tenido una discusión con el trabajador del panteón, porque no hacía bien su trabajo. Mi padre me dijo que fuera más específico. Le inventé que cuando llegué a la lápida olía orines y que por eso el trabajador y yo habíamos discutido. La semana siguiente no fui a visitar a mi difunta abuela, pero la otra semana sí fui. Nuevamente encontré 4 velas encendidas y la misma foto, pero en esa ocasión no estaba la ropa interior, sino que habían dejado una toalla femenina usada. Fue algo repulsivo. Tuve que alejarme de ahí. Volví a casa, mi madre no estaba, solo mi padre. Vio que mi estado de ánimo era pésimo. Me ayudó a sentarme y me acercó un vaso con agua. No se anduvo con rodeos. Él sabía que algo estaba pasando en el cementerio y me pidió que fuera honesto con él. Entonces le dije que ya eran 2 veces que encontraba trabajos de brujería sobre la lápida de mi abuela. También le conté que, según las palabras del trabajador del panteón, las brujas seguirían yendo a hacer sus trabajos sin que él pudiera hacer nada. Mi padre se puso nervioso, se le notaba. Luego me pidió que hablara con mi madre al respecto, que mientras no platicara con ella debía mantenerme alejado del cementerio. Resulta que, en realidad, mi abuela sí tenía una historia con las brujas, pero mi padre no conocía todos los detalles. Por eso quería que yo hablara con mi madre. Esa misma noche le conté a mi madre lo que estaba pasando y le pedí explicaciones. Ella me dijo que lo único que sabía era que su hermana mayor había estado en una situación crítica, y era debido a una bruja. Me juró que no sabía nada más, pero que mi tía la mayor sí podría darme detalles, siempre y cuando yo prometiera no decirle nada a nadie de la familia. Pasaron casi 2 semanas para que yo tuviera tiempo libre y visitara a mi tía mayor. Mi tía me reveló la verdad cuando supo que de toda la familia yo había ido más de 2 veces a la tumba, y por mi bienestar debería saber la verdad. A ella se la había robado una bruja cuando tan solo tenía 11 años. Lo que la bruja quería era sacrificar a mi tía para luego comérsela. Mi abuelo intentó recuperarla, pero terminó muy mal herido. Entonces mi abuela, desesperada, se armó de valor y fue a enfrentar a la bruja. Mi abuela se las arregló para matarla con sus propias manos, y solo así logró rescatar a mi tía. La noticia de que mi abuela había matado a una bruja se extendió rápido. Todas las brujas de la región estaban al tanto de lo sucedido. Eso, más que asustarlas o hacerlas enojar, les dio mucho gusto, porque solo una persona de voluntad inquebrantable y de corazón puro podría derrotar a una bruja.
Las brujas sabían que, en cuanto mi abuela muriera, ellas podrían utilizar su energía habitual residual para potenciar sus trabajos y para maximizar la efectividad. También me confirmó aquello que me había dicho el trabajador del panteón, que no había nada que se pudiera hacer al respecto. Mi tía me advirtió que jamás se me fuera a ocurrir tocar nada de los trabajos de las brujas, porque eso podría volverme en una presa para ellas. Y si eso sucedía, mi muerte estaría garantizada. Me mantuve alejado del cementerio por casi 3 meses, pero el 31 de octubre volví durante la noche. Lo hice porque, debido a una circunstancia, mis padres y yo saldríamos de la ciudad al día siguiente y estaríamos fuera por más de 1 año. No me quería ir sin despedirme de mi abuela, pero una vez más, cuando llegué a su tumba, encontré brujería. Había unas tijeras rotas, sal, incienso, varios símbolos extraños dibujados con sangre sobre la lápida. También había pedazos de ropa. Pero, por mucho, lo más aterrador y escalofriante que había ahí era un cráneo pequeño. Parecía ser de un bebé o de un niño. Apenas estaba tratando de asimilar lo que estaba viendo cuando un anciano se me acercó y me dijo: «Ese es el ritual de las velas». Le pregunté quién era y cómo es que podía identificar el ritual que había sido practicado sobre la tumba de mi abuela. El anciano me comentó que él había estado casado por muchos años con una bruja. Aprendió mucho de ella. Me explicó que su mujer al principio no era malvada, pero el poder la corrompió y tras intentar un acto atroz terminó muerta. Yo le pregunté si, de casualidad, él podría ayudarme a ponerle fin a las sucias prácticas de las brujas. Él me comentó que había una forma, pero no sabría si funcionaría o no hasta que estuviera hecho. Me explicó que para hacer sus rituales, las brujas utilizaban velas, de la misma forma en que a los pasteles se les ponían velas para poder pedir un deseo. Sin velas no se podía pedir ningún deseo. Me dijo que debía evitar que las velas se encendieran cerca de la tumba de mi abuela, y para eso debía pedirle ayuda a la sombra de Dios. El anciano me explicó que hasta para realizar el trabajo más oscuro y siniestro, se necesita el poder de la luz, porque es la fuerza primigenia del universo. Por eso las brujas habían desarrollado el ritual de las velas. A través del fuego de estas invocaban el poder de la luz. Entonces, si la sombra de Dios cubría con su manto la tumba de mi abuela, ni siquiera la luz más pequeña podría brillar cerca de ahí. Le pregunté cómo podíamos hacer el ritual. Él me dijo que podíamos hacerlo en ese momento. Yo no entendía cómo. Me respondió que el vínculo que yo tenía con mi abuela y mi deseo de querer ayudarla a su descanso eterno eran las herramientas que me permitirían invocar la sombra de Dios. Me explicó todo, paso a paso y detenidamente lo que debía hacer. Lo primero era reconocer el pecado más grande que alguna vez había cometido. No debía decirlo en voz alta, tampoco tenía que decirlo en mi mente, solo tenía que reconocerlo en mi corazón. Después tenía que enfocarme en la acción más noble que hubiera hecho, reconocerlo en mi corazón e identificar si pesaba más lo bueno o lo malo. Si lo bueno superaba a lo malo, entonces ya estaría hecho. Pero si el resultado era contrario, entonces ya no habría nada que hacer. Yo solo tenía una duda. ¿Cómo sabría qué era lo que pesaba más? El anciano me sonrió y me dijo que eso lo decidía yo. Había que comenzar. Me paré frente a la tumba de mi abuela, cerré los ojos. Busqué mi peor pecado y también mi mejor obra. Por desgracia, mi corazón me decía que mi mejor obra no era lo suficientemente buena para subsanar los daños cometidos por mi peor pecado. Entonces abrí los ojos y agaché la mirada. El anciano me preguntó qué había pasado. Le confesé que no podía ayudar a mi abuela porque lo malo era más pesado que lo bueno. El viejo, muy serio, me preguntó por qué simplemente no había tomado la decisión de elegir el resultado que necesitaba para ayudar a mi abuela. Le respondí que no podría engañar a Dios. El anciano sonrió y en ese momento un poderoso relámpago iluminó el cielo. Fue tan brillante que me hizo voltear hacia arriba.
Todo estaba nublado. Entonces empezó a llover y las velas se apagaron. Había funcionado. Yo estaba sorprendido. Le pregunté al viejo qué había pasado. Me dijo que me había engañado, que la verdad era que las personas de corazón puro no podían invocar a la sombra de Dios. Solo podían hacerlo aquellos pecadores que tenían la gallardía de reconocer la maldad en sus actos. Yo quería saber si, entonces, las brujas ya no podrían acercarse a la lápida de mi abuela. El anciano me dijo que ya estaba hecho, que no tenía nada de qué preocuparme. Le agradecí, pero también le pregunté por qué me había ayudado. El viejo me dijo que el acto tan atroz que había intentado realizar su difunta esposa y por el cual había perdido la vida, era que ella se había robado una niña, quería sacrificarla y luego comerla, pero que mi abuela la había enfrentado y matado. Yo no sabía cómo reaccionar. Él me dijo que estaba muy avergonzado por las intenciones tan oscuras que había tenido su mujer. Se sentía responsable y por eso me había ayudado. Con lágrimas en los ojos, el señor me preguntó si yo podía perdonar a su mujer. Yo respondí que sí, que con la ayuda que él me había brindado era suficiente. El anciano se dio media vuelta, empezó a caminar despacio. Lo último que me dijo fue que al fin podía descansar en paz. Luego se desvaneció. La bruja del callejón. El Halloween es una festividad curiosa. Nunca me ha quedado claro qué es lo que se supone que nosotros celebramos. Es el día de las brujas y no sé los demás, pero al menos yo no practico brujería. Lo único que las brujas y yo tenemos en común es el gusto por los gatos. Siempre me han gustado los gatos. So fue el nombre de mi primera mascota. Era un gato anaranjado con manchas grises y cafés. Me lo regalaron mis padres cuando tan solo tenía 3 años. Después de que entré a la primaria, me regalaron una gata amarilla con rayas negras y blancas, Ava. Al poco tiempo tuvieron su primera camada. Fueron 8 gatitos. Yo tenía 9 años. Mi cabeza no daba para inventar tantos nombres para mis nuevos gatos. Entonces lo que hice fue aprovechar que todos los gatos tenían diferentes mezclas de colores. A cada uno lo llamé según el color que estuviera más presente en su pelaje. El que más me gustó fue Blanco. Era un gato esponjado, casi completamente blanco, y en la parte de arriba de su cabeza tenía una mancha de pelo negro simulando un sombrero. Había 2 gatos cafés, pero uno era café claro con manchas oscuras y el otro café oscuro con rayas claras. A ellos los llamé Claro y Oscuro. Lo mismo ocurría con los gatos amarillentos. Al de tonalidad abundante más oscura lo llamé Oro y al de tonalidad clara lo llamé Amarillo. Las gatas se llamaban Naranja, Gris y Oscura. Mis padres tomaron la decisión de esterilizar las 4 gatas, Ava y sus 3 crías, porque tener ya 10 gatos corriendo por toda la casa era un desastre. Cuando cumplí 15 años, So murió de viejo. Debido a eso, Ava cayó en una fuerte tristeza. Se fue deteriorando poco a poco y luego de 2 meses también murió. Esos gatos me habían acompañado por demasiados años. Literalmente, pasé toda mi infancia jugando con ellos. Fue un golpe muy duro. Blanco se dio cuenta que yo estaba pasando por un mal momento y se hizo muy unido a mí. Me despertaba para ir a la escuela, me esperaba para comer, jugaba con mis plumas mientras hacía la tarea y se dormía al lado de mi cama. Es a partir que entré a la preparatoria que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La escuela me quedaba cerca, a 10 minutos caminando, y para llegar yo tenía que pasar frente a un oscuro callejón del que se decían muchas cosas malas. Había un vagabundo al que todos le decíamos el Mechudo. Él siempre se la pasaba caminando alrededor de la cuadra en la que estaba el callejón, y aunque todos decían que le faltaba un tornillo, a mí no me lo parecía. Siempre sabía el día de la semana, la fecha del mes, inclusive sabía la hora casi exacta.
En el día se guiaba por el sol, pero por la noche no tengo idea de cómo se ubica para saber la hora. También sabía los nombres de todos los de la colonia. Parecía una persona más cuerda, más lista y con mejor memoria que yo. El motivo por el cual la gente decía que estaba loco era por las cosas que decía sobre el callejón. El mechudo había dormido dentro de ese callejón por años, pero dejó de hacerlo cuando, según lo que él contaba, había llegado una anciana muy rara. Parecía ser otra vagabunda igual que él. Al principio no tuvieron problemas, pero el mechudo empezó a notar comportamientos extraños y aterradores en esa anciana. Ella hablaba con las moscas, las cucarachas y con los ratones. De hecho, el mechudo decía que en una ocasión pudo escuchar que uno de los ratones le respondió a la anciana. Había sido por ese motivo que dejó de dormir dentro del callejón, porque le tenía miedo a la vieja. Lo raro era que nadie jamás había visto a la supuesta anciana, la cual, según el mechudo, era una bruja sucia y malvada. Pero, a pesar de que todos lo juzgaban como un enfermo mental, había rumores oscuros sobre ese callejón. Situaciones como que, cuando llovía, el agua no caía dentro del callejón, o todo aquel que llegaba a entrar ya no volvía a salir. También se decía que a las 3 de la mañana podían verse luces en lo profundo y otras cosas. La primera vez que noté algo extraño fue el 7 de octubre. Lo recuerdo perfectamente bien porque mis padres me habían dado permiso de ir a la fiesta de un amigo que vivía a 2 cuadras de la prepa. Era medianoche. Yo junto con 3 amigos que eran mis vecinos, estábamos regresando de la fiesta. La calle en la que estaba el callejón tenía por lo menos 8 lámparas. 7 sí funcionaban. La única que nunca encendía era la que estaba colocada frente al callejón. Nos daba miedo. De hecho, nos cruzamos al otro lado de la banqueta para no pasar cerca de ahí. Entonces, una rata bastante grande salió corriendo desde una de las casas. Un perro de raza pequeña iba detrás de ella y una niña iba detrás del perro. La rata y el perro entraron al callejón. La niña estuvo a punto de hacer lo mismo, pero 2 de mis amigos la agarraron para que no se metiera. Le dijimos que ese callejón era muy peligroso y que lo mejor era que volviera a su casa y que esperara a que su perro volviera. Afortunadamente logramos convencerla y se alejó de ahí. Nosotros volvimos cada quien a nuestras casas, pero a los pocos días, en la prepa, se empezó a correr el rumor de que una niña se había metido al callejón, y cuando salió estaba loca. Era evidente que, de ser cierto el rumor, seguramente se trataba de la niña que era dueña del perro. Durante varios días, el rumor se fue complementando con información nueva. Se decía que la niña había vuelto a su casa mientras cargaba solamente la piel de su perro. Entró directo a su cuarto, se sentó en la orilla de la cama y empezó a decir que dentro del callejón había una bruja que se comía a los animales. No importaba qué pregunta se le hiciera, la respuesta siempre era la misma. Por eso se decía que se había vuelto loca. Mis gatos eran mucho de andar en la calle. Después de ese rumor, yo trataba de mantenerlos siempre dentro de la casa. De hecho, los sábados y domingos, que casi no salía, mantenía todas las puertas y ventanas cerradas para evitar que mis gatos anduvieran afuera. La segunda semana de octubre se empezó a decir otra cosa relacionado con la misma niña. Según algunos compañeros, la niña y su familia se habían mudado de casa. Fueron a otra colonia para estar lo más lejos posible de ese callejón. Al principio no lo creí, pero a los pocos días, mientras regresaba de la prepa, me encontré con una muchacha que llamó mucho mi atención. Traía su uniforme de secundaria, era de la misma en la que había estado yo. Me acerqué con ella y le hice una pregunta tonta sobre uno de los maestros. La hice reír. Luego me presenté y le comenté que no la había visto antes por la colonia. Ella me dijo que su familia acababa de rentar una casa ahí cerca. Habían conseguido un buen precio porque los dueños tenían prisa por salirse. Eso confirmaba lo que se decía en la prepa, pero en ese momento no presté demasiada atención. Había quedado impresionado con la muchacha. Le pregunté si podía acompañarla a su casa y me dijo que sí. Al día siguiente volví a verla y así por unos días. El sábado había salido a comprar comida para mis gatos. El supermercado estaba a 5 cuadras atrás de la prepa.
Apenas estaba yendo hacia allá cuando se me ocurrió pasar por la casa de la muchacha. Salió, se veía increíble. Le pregunté si quería salir a caminar un rato y me dijo que sí. Yo era muy obvio en mis intenciones y ella se dio cuenta. Estábamos por el callejón cuando se detuvo y me dijo que tenía novio y por lo tanto no había ninguna forma de que nosotros fuéramos algo más. Sin embargo, me dijo que podíamos entrar al callejón por solo 5 minutos y que eso sería lo único que pasaría entre nosotros. Ella sacó su celular y puso el cronómetro en 5 minutos. Al pasar el tiempo, nosotros pensábamos que nadie nos había visto, pero cuando pusimos un pie afuera del callejón, lo primero con lo que nos encontramos fue con la mirada curiosa y asustada del mechudo. El vagabundo nos gritó. Sus palabras fueron: "La bruja vio todo". Mi amiga se fue a su casa y yo al supermercado. Cuando volví con mis gatos, ellos me miraron de forma extraña. De hecho, el gato blanco ni siquiera se me quería acercar. Se me hizo extraño, pero los ignoré y me puse a textear con la muchacha. El 23 de octubre por la mañana, encontré muerto a mi gato color café con manchas oscuras. Estaba sobre uno de mis tenis. Yo no entendía qué era lo que había pasado. Era un gato sano. Al día siguiente fue el gato amarillo. Le habían sacado los ojos. A ese gato lo encontré dentro de uno de los cajones de mi ropero, específicamente en el que guardaba los calcetines. Un día más y otra mascota muerta. Se trataba de la gata naranja. A ella la encontré en el cuarto de lavado. Se le había caído todo el pelaje. Era demasiado encontrar a mis gatos muertos por 3 días seguidos. Eso no era casualidad. Llegué a considerar que me los habían envenenado, pero luego de analizarlo un rato, me di cuenta de que esa no podía ser la respuesta, porque entonces mis gatos deberían haber muerto de la misma forma y no era así. Al día siguiente encontré el cadáver de la gata de color gris. Para el 29 de octubre solamente me quedaba el gato blanco. Yo no podía arriesgarme a perderlo. Era el último recuerdo de mi primer gato. Entonces, a pesar de que el día siguiente había clases, tomé la decisión de no ir. Tenía que proteger a mi gato. El 30 de octubre estuve al pendiente de él todo el día. Noté cosas extrañas como que su mirada había cambiado. Siempre había sido profunda, pero ese día parecía estar vacía, como si algo dentro le hubiera sido arrancado, como si supiera que él era el siguiente en morir. Ese día se la pasó marcando los lugares donde mi madre tenía objetos religiosos. Nunca marcó los objetos como tal, solo el lugar donde estaban. También estuvo yendo mucho hacia todas las esquinas. Caminaba por toda la orilla de la casa y cada que llegaba a una esquina, se quedaba ahí unos momentos. Luego seguía recorriendo las paredes de la casa. No lo vi jugar ni una sola vez en todo el día. Tampoco comió, solamente bebió agua, muchísima agua. Yo estaba muy preocupado. No tenía dinero para llevarlo a la veterinaria. Lo que más me daba miedo era que muriera sin que yo fuera capaz de ayudarlo. Me mantuve despierto toda la noche y mi gato no murió. En cuanto salió el sol, en pleno día de brujas, agarré a mi gato y me fui a ver a la curandera. Tenía la esperanza de que al menos ella pudiera decirme qué estaba pasando. Todos sabían sobre la curandera. Era una mujer demasiado mayor. Nunca nadie supo su edad, pero mi abuela decía que cuando esa mujer llegó a vivir a la colonia, ya se veía como de unos 60 años. En ese entonces mi madre aún no nacía. Y para cuando ocurrió todo esto que les estoy contando, mi mamá ya tenía 40 años. Eso significaba que la vieja curandera tenía por lo menos 100 años. En cuanto entré a la casa de la anciana, mi gato blanco se puso muy inquieto y también agresivo. Me atacó con sus garras, inclusive me mordió la mano. Mi gato definitivamente no quería estar ahí. La curandera de inmediato notó la actitud tan rara del gato y se acercó rápido conmigo para agarrarlo. Blanco quiso atacarla, pero ella le detuvo las garras con una mano y, sin mayor esfuerzo, lo llevó a su mesa y lo amarró de sus 2 patas traseras. Mi gato forcejeaba y hacía ruidos raros, como si nos estuviera amenazando. La anciana me preguntó de dónde había sacado al animal.
Le dije que ya tenía muchos años con él y le conté todo lo que había pasado con el resto de mis mascotas. Después me preguntó si antes de que mis gatos empezaran a morir yo me había acercado a algún lugar o a una persona cargada con energía negativa. Entonces mi memoria hizo clic. Le dije que me había metido al callejón por 5 minutos para estar a solas con una muchacha. Recordé que los tenis en los que había encontrado muerto a uno de mis gatos eran los mismos tenis que llevaba puestos cuando entré al callejón. Y el que había muerto en el cajón de los calcetines, ahí estaban los que me había llevado ese día. Y el que estaba en el cuarto de lavado, ahí estaba la playera que tenía puesta en esa ocasión. La curandera me explicó que esos 5 minutos dentro del callejón habían bastado para que la energía oscura del sitio se adhiriera a mis ropas. Dijo que los gatos no habían muerto solo porque sí, sino que ellos se habían sacrificado por mí, habían absorbido toda la energía negativa para liberarme, y así que yo no muriera. La curandera me dijo que la buena noticia era que yo no tenía que preocuparme por mí, pero la mala era que si ella no expulsaba toda esa energía negativa de mi gato, iba a morir en cuestión de horas. En lo que ella preparaba todo para practicarle un ritual a mi gato, yo le pregunté si, de casualidad, ella sabía qué era lo que ocurría realmente en ese callejón. La curandera me contó que dentro de él habitaba una bruja muy antigua. Esta ya no tenía fuerzas para hacer ningún trabajo y que solo seguía viviendo porque se alimentaba de animales vivos. Cuando ya tenía todas las cosas listas, me aclaró que no había garantía de que sobreviviera al proceso, pero también me dijo que si no lo intentaba, era 100% seguro que mi gato moriría. La anciana fue a tomar una veladora bastante peculiar. Era negra y delgada. Estaba torcida como una rama. Me dijo que le ayudara a sujetar al gato y que no lo soltara sin importar lo que pasara. Agarré a mi gato de las patas delanteras, dejándolo completamente inmóvil. Entonces, la curandera comenzó a pasar la vela negra cerca del estómago de mi gato. Él gritaba mucho y muy fuerte. De pronto, comenzó a toser como si estuviera a punto de vomitar. Me estaba dando asco cuando vi la cosa más perturbadora que alguien se puede imaginar. Mi gato blanco le comenzaron a salir cucarachas y gusanos de la boca. También un líquido gris espeso con espuma que olía a drenaje. La vela se apagó. Yo solté a mi gato y de inmediato empecé a quitarme rápido las cucarachas y también los gusanos que tenía en las manos y los brazos. Mi gato estaba muy débil, se le notaba en la cara. La curandera me dijo que lo único que quedaba era esperar unos días a ver si mi gato se recuperaba. Me indicó que, mientras tanto, solo le diera vinagre de manzana, nada de comida ni agua. Y al cabo de 10 días, mi gato blanco ya estaba bien. El culto del fuego. El fuego no es otra cosa sino el estado más puro de la materia. Eso le da a nuestros ojos una relevancia espiritual inimaginable, ya que es a través de la vista que la luz ingresa a nuestro organismo. Explicado ese punto, es fácil entender la afirmación de que la vida del ser humano, tal y como la experimentamos, está ligada directamente con el fuego. Partiendo de esa idea, no es difícil entender que, de hecho, hasta los hombres de ciencia saben perfectamente que sin el fuego la humanidad jamás hubiera llegado tan lejos. Me llamo Elías, vivo en el norte del país y soy el último integrante de una larga dinastía de brujas pertenecientes al culto del fuego. Las tradiciones del culto dictan que solo las mujeres pueden aprender las habilidades y poderes de la magia de fuego. Además, solo las mujeres tienen permitido tener hijos. Mi madre tuvo 3 hijos, mis 2 hermanas y yo. Cada una de mis hermanas también tuvo 3 hijos, pero todos fueron varones. Por lo tanto, según las creencias del culto, se considera que mis hermanas ya no nacieron con el don, porque todo el que nace con el don puede heredarlo. Por eso dije que soy el último integrante de la dinastía, porque yo sí nací con el don, pero como soy hombre, no tengo permitido desarrollar mis habilidades ni tener descendencia.
Aquellos que formemos parte del culto del fuego somos educados según las enseñanzas de algo llamado el Sendero de la Luz. Sería el equivalente de la Biblia y de la Torá. El Sendero de la Luz nos enseña los valores y principios que debemos adoptar todo aquel que forma parte del culto del fuego, al cual, como es evidente, solo pueden pertenecer los descendientes de las fundadoras originales, que fueron brujas de muy alto nivel y de mucha peligrosidad para sus enemigos. El Sendero de la Luz se va enseñando conforme los niños van creciendo. Lo ideal es que al llegar a los 13 años ya todos tengan asimilado ese conocimiento, porque a partir de esa edad empieza el aprendizaje de los pilares de la magia de fuego. Debo aclarar que todos los hombres que pertenecemos al culto somos sometidos a una prueba para determinar si podemos o no tener contacto con el mundo exterior. Las mujeres que quieran pueden aplicar, pero ninguna está obligada. Por lo general, cada año, solo a 4 o 5 miembros se les permite convivir con lo mundano. Siempre son hombres los elegidos. Es así por una sencilla razón. El culto tiene sus reglas. Las mujeres se encargan de la magia y los hombres de hacer contacto con el mundo exterior. Además, han sido contadas las veces en que una mujer ha logrado pasar la prueba, y cuando ha ocurrido, el consejo interviene para que el resultado sea anulado. Todo se hace por el bien del culto. Somos herméticos, pero es para conservar y proteger nuestras creencias y tradiciones. No somos una secta. Para empezar, el simple hecho de que yo haya aceptado hacer público mi testimonio es una prueba de que no somos sectarios. No soy un rebelde. El consejo autorizó que yo pudiera hablar. No puedo revelar dónde nos ubicamos ni los nombres de nuestros líderes, pero sí puedo decir que nuestra ceremonia más importante la celebramos el 31 de octubre. Se eligió esa fecha porque en el lugar que hacemos la celebración es la noche en la que el cielo está más despejado y por tanto tenemos mejor vista de las estrellas. Eso es importante porque para nosotros las lejanas estrellas son fuegos cósmicos que iluminan el firmamento, y es vital estar en contacto con el fuego cósmico durante nuestra celebración, porque es la noche en la que damos un paso más en la evolución de nuestra llama interna. Esa llama es la que le dará más calor y vitalidad a nuestro corazón, más calidez a nuestro espíritu y más tibieza a nuestra mente. No existe ningún fuego más poderoso ni más puro que el que mantiene vivas a las estrellas. Por eso, nuestra celebración más importante la realizamos el 31 de octubre. Me gustaría contarles un poco sobre las raíces más antiguas de nuestro culto. Todo comenzó con la deificación mitológica del sol en las diversas culturas: Apolo, Helios, Ra, Dioniso, Quetzalcóatl y Visnú. Los hombres encendían fogatas por las noches, las cuales estaban encomendadas a esos dioses, pero tales fogatas no se encendían como fuente de calor, sino como una súplica que rogaba para que al día siguiente el sol volviera a brillar. Partiendo de esas creencias, los días nublados y los eclipses se interpretaron como heraldos de lo malo, porque lo único bueno era el sol. Siguiendo ese mismo principio, la noche se volvió el máximo símbolo de la maldad, pero esa maldad era combatida por el sol nocturno y su ejército, es decir, la luna y las estrellas del firmamento. Las creencias y tradiciones de los hombres fueron evolucionando hasta convertirse en religiones, cuyos máximos representantes podían ser brujos o sacerdotes. Es muy importante explicar que, al menos para nosotros, el fuego no es un elemento más de la naturaleza, sino una extensión de los dioses. Por lo tanto, tiene consecuencia, lo que significa que, a través del fuego, podemos acceder a todo el conocimiento antiguo. Entiendo que a lo mejor todo lo que cuento puede sonar demasiado extraño, pero no solo por eso es algo malo. La humanidad siempre le ha temido a lo desconocido. Hago énfasis en eso porque debo decir que nuestro Dios supremo es Lucifer. Él fue el fuego original, la luz que desencadenó nuestra existencia. Inclusive los textos judeocristianos lo mencionan entre líneas. La humanidad creció como especie porque Adán y Eva pudieron procrear en la tierra, y únicamente estaban en la tierra porque fueron expulsados del paraíso,
precisamente porque siguieron el consejo de la serpiente. En la mitología griega se nos habla de Prometeo, un titán que era amigo de los mortales. Su amistad con los hombres era tan fuerte que decidió robar el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. Debido a su acto, fue castigado. Lo encadenaron a una roca mientras un águila lo sometía. La fruta prohibida y el fuego de los dioses son la misma cosa, el conocimiento. Los judeocristianos dicen que la serpiente engañó a Eva. Los griegos dicen que Prometeo ayudó a los humanos. Eso lo reduce a un hecho que puede ser interpretado según la perspectiva. Yo entiendo que mucha gente pueda ver a Lucifer como el malo, como la serpiente, pero nosotros lo vemos como un amigo, como Prometeo. El buen uso de la magia del fuego prolonga la vitalidad de la bruja que la utiliza, pero no voy a negar que esa misma magia puede ser mal utilizada por alguna bruja corrupta. Una bruja de fuego que es corrupta utiliza la magia para manipular la realidad de su entorno, interviene en los elementos que acontecen y no permite que la realidad siga su curso. Utilizar la magia de fuego para realizar prácticas incorrectas causa serios estragos en la bruja. El primero y el más contundente es que la bruja quede estéril de forma permanente, porque la misma naturaleza de nuestra magia evita que alguien indigno tenga la capacidad de crear vida. Las brujas corruptas no son más poderosas que las brujas no corruptas, pero tampoco son más débiles, porque sin importar para qué se utilice, el fuego siempre será fuego. No existe un fuego más fuerte que otro. Con esto quiero decir que la magia de fuego no posee bondad ni maldad, no otorga poder al que la utiliza. Es igual que una pistola, puede ser utilizada para defender o para atacar. Dentro de nuestro culto no existe nada más despreciable que una bruja corrupta. Cuando detectamos a una, es sometida a juicio y finalmente se le castiga con la única pena que existe para una bruja corrupta, la muerte. Afortunadamente, es muy común tener que matar a una bruja corrupta. No aparecen con tanta frecuencia. Para eso se enseña el camino de la luz. La última lección del cambio de la luz nos habla sobre que nuestra realidad empieza y termina con nosotros. No importa si fuimos buenos o malos, todos iremos con Lucifer y será él quien, según su criterio, decidirá si reencarnamos o si nuestra alma será destruida. Pero eso se complementa con la creencia que tenemos de que cada alma tiene una cantidad límite de reencarnaciones. Entonces, como no es posible saber si volveremos a reencarnar o no, hay algunas brujas que deciden correr el riesgo pensando que ya no reencarnarán. Por lo tanto, no importa si son buenas o malas, su alma será destruida de todas formas. Es lo que las brujas corruptas argumentan cuando son sometidas a juicio. Otro de sus argumentos es que el camino de la luz enseña que el egoísmo es muy importante. Una lección muy importante sobre el egoísmo y que es un diferenciador entre nuestra magia y las demás es que la magia del fuego no permite ayudar a nadie que no lo solicite personalmente. La magia de fuego no permite pedir por el prójimo, y es debido a varias cuestiones. La primera, por ejemplo, en el caso de curar una enfermedad mortal, al prolongarle la vida al otro, no sabemos si en lugar de ayudarlo, lo estamos perjudicando. La cuestión más importante es que nuestra magia no permite ayudar a quien no lo pide. No tenemos permitido inmiscuirnos en el destino de los demás. Y eso es lo que hacen las brujas corruptas. Entonces, aunque el egoísmo es importante, el camino de la luz es muy claro al respecto. El egoísmo puede ser muy grande siempre y cuando no interfiera con el bienestar de nuestra comunidad. Los registros dicen que la bruja que ha sido sometida al mayor tiempo de castigo fue una que ayudó a un político en la década de los 60 para ganar las elecciones. Existen rangos que determinan quién puede utilizar cierto tipo de fuego. Están las brujas de fuego amarillo, las de fuego naranja, las de fuego rojo y las más expertas son las de fuego azul. El consejo está conformado por brujas que manejan fuego verde. Mi madre y la mayor de mis hermanas nacieron con un tipo de alma que les permite manejar el fuego naranja. La menor de mis hermanas tiene otro tipo de alma que le permite manejar el fuego amarillo. Mi abuela manejaba el fuego azul, y yo poseo el tipo de alma para manejar el fuego amarillo.
pero al ser hombre no puedo ejercer la magia. Las brujas de fuego azul pueden tener hijas que puedan manejar cualquier tipo de fuego. Las brujas de fuego rojo no pueden tener hijas de fuego azul, pero sí de los otros fuegos. Las brujas de fuego naranja y de fuego amarillo solo pueden tener hijas que manejen el fuego amarillo o el verde. Y las brujas de fuego verde no pueden dar a luz a brujas de fuego azul. Seguramente habrá más de uno que se pregunte cómo es que las brujas fundadoras tuvieron descendencia si nunca se han aceptado a personas que manejen otro tipo de magia y mucho menos a simples mortales. Lo que se dice es que esas brujas eran tan poderosas que cada una pudo crear una hija y un hijo. Fue así como comenzó el linaje del culto del fuego. No somos un culto demasiado grande. Actualmente somos unos 2500, quizá un poco menos. Nuestra sede es el Estado de México. De ahí hay otros 6 estados donde hay una cantidad considerable de adeptos: Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Querétaro. El consejo está en Veracruz y las ejecuciones de brujas corruptas se hacen en Baja California Sur. Con esto concluyo mi testimonio. Me gustaría agradecer a la persona que me contactó, porque me permitió hablar sobre mi culto sin enfocarse solo en lo morboso. Quisiera añadir que nunca juzguen aquello que no conocen. Mi culto es de brujas y adoramos a Lucifer, pero no por eso somos malvados. Una última cosa, no crean en esos libros que enseñan a hacer amarres o cualquier otro tipo de hechizo. No importa que sea para ayudar a sus seres queridos. Todo lo que hagan repercute en su karma. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.